¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto saludarles. Gracias al Señor por este nuevo día domingo, en donde juntos podemos alabar, glorificar, reconocer a nuestro buen Dios, Él siendo el Creador, santo, 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 ha dado muestras de su amor y su fidelidad para nosotros, sus hijos, criaturas pecadoras que constantemente en nuestro cuerpo, en esta carne, que se revela y no quiere darle la gloria a Dios. Sin embargo, Él muestra su amor para con nosotros y nos perdona, nos renueva y dirige nuestra mirada hacia Él. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Y contentos estamos, felices de poder ser expuestos a la palabra del Señor, una palabra que es viva, que es eficaz. Y yo te invito el día de hoy que podamos estar juntos recurriendo otra vez a la poderosa palabra del Señor, que nuestros sentidos puedan estar atentos y nuestro corazón dispuesto a comprender estas verdades, no por nuestros méritos, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien ilumina nuestro entendimiento para comprenderlas. El día de hoy vamos a estar viendo, como ahí aparece en el título, la gran pregunta. Y vamos a estar basando nuestra exposición bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, entre los versículos 35 al 37. Te invito entonces que puedas ir por tu Biblia, por tus apuntes, y podamos juntos estar atentos a lo que el texto de la palabra del Señor nos indica. Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad de ser expuesto a tu palabra. Gracias porque esta es muestra de tu amor. Mas, Padre, permítenos que no la entendamos solamente con los límites, con lo deficiente y lo débil que es nuestro entendimiento, sino que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender estas verdades, para fortalecer nuestra fe y ser santificados en ti, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La gran pregunta es lo que vamos a estar el día de hoy compartiendo. Y yo quiero comenzar hablando acerca de espectáculos. Sí, no es una sección nueva en la predicación. Sino que, hermanos queridos, un espectáculo podríamos catalogarlo como una función o una diversión pública que tiene lugar en un espacio donde se congrega público para presenciar dicho espectáculo. Lo habitual es que los espectáculos se lleven a cabo en teatros, en estadios, en circos o algún recinto similar. Y podemos ir y disfrutarlos, contarlos, conversar con las personas y decirle, oye, ayer fui a ver un espectáculo de magia y me fascinó, me encantó. O me invitaron a ver un espectáculo en el teatro, en el centro, y estuvo maravilloso. Las características de los espectáculos son muy variadas. Podemos encontrar desde representaciones teatrales, conciertos, acrobacias, danzas. No obstante, hay otras que son también actividades consideradas como espectáculos y que congregan a gran multitud de personas que disfrutan de ellas. Además de los musicales, también están las películas, proyecciones en cines, programas de televisión que son catalogados como espectáculos, eventos deportivos que son igualmente considerados el día de hoy. Y el concepto de espectáculo, hermanos, también se utiliza o podríamos definirlo como un conjunto de actividades que están hechas para la diversión pública.
Eso es un espectáculo. Y hermanos, por eso podemos hablar y se utiliza mucho en los términos el mundo del espectáculo o la industria del espectáculo. Y qué agradable es, hermano, y qué bien nos viene para salir un poco de la rutina diaria a ir y observar algunos de estos espectáculos, que nos alegran, nos entretienen y nos hacen pasar también un buen tiempo. Sin embargo, hay algunas instancias que pueden ser transformadas en espectáculo sin tener ellas ese fin. Instancias que no tienen el fin de entretenernos o solo llamar nuestra atención, pero por nuestra indiferencia, por nuestros intereses e incluso por nuestra tosudez, puede que hagamos de ellas solo un espectáculo para nosotros. El día de hoy vamos a ver a un grupo de personas que observaba la enseñanza del Señor Jesús, una enseñanza profunda. Sin embargo, para ellos esto no significó más que un espectáculo agradable para observar. Espectáculos es lo que el día de hoy vamos a estar hablando. La gran pregunta es el título, para ti y para mí. Y el día de hoy nos vamos a mover con esta proposición que dice, aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío. Aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío. Y vivir en el señorío de Cristo es un proceso que tiene etapas distintas y hoy día vamos a estar viendo 3 de ellas. La primera, cuando vivimos de acuerdo al señorío de Cristo, comenzamos evaluando nuestros propios pensamientos acerca de Cristo. Evaluando mis propios pensamientos acerca de Cristo. Y vamos a estacionarnos en el versículo 35, en donde nos dice, enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Recordemos que estamos en el mismo día en que el Señor estaba enseñando y anunciando el Evangelio en la sinagoga. Fue un día largo, ¿verdad? Lleno de eventos y de imprevistos. Distintas personas y personalidades se acercaron para conversar con el Señor, cada cual con su interés y con su motivación personal. Por ejemplo, los líderes que fueron los primeros que se acercaron, los líderes religiosos, se acercaron para cuestionar al Señor Jesucristo. Luego vinieron los fariseos y los herodianos, quienes querían hacerle caer en una trampa, adulándole primero. Posteriormente a ello vinieron los saduceos con una intención de ridiculizar al Señor Jesús por sus creencias respecto a la resurrección. Y en el mensaje anterior y en el texto anterior a este, vimos a un escriba que se acercó a Jesucristo para tentarle, para que Jesucristo le resumiese, según sus palabras, la ley. A todos Jesús respondió. Y es así como en el versículo 34, al final del capítulo 12, podemos ver que dice, y ya ninguno osaba a preguntarle. Ya ninguno osaba preguntarle nada al Señor Jesús. Y después de una serie de preguntas, vino finalmente de parte del Señor Jesús la pregunta del día. Ya que nadie se atrevía a preguntarle ninguna otra cosa, Jesucristo toma la iniciativa y Él es quien pregunta a los escribas que estaban allí, incluyendo y haciendo partícipe a toda la audiencia que estaba en el templo. Por fin sabremos qué eran aquellas cosas que Jesús estaba enseñando y anunciaba en el templo, ahora por fin, sin ser interrumpido. Y Jesucristo hace la pregunta, ¿por qué los escribas, o cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Jesucristo hace una pregunta refiriendo y aludiendo a los escribas,
Y esta pregunta apunta a que los escribas, que eran maestros de la ley, enseñaban y decían que el Cristo era solamente hijo de David. Vale decir, no solo que nacería de la simiente de David, pero que además era hijo, dependía, vale decir, no tenía más autoridad que David. Y esta enseñanza era la que ellos compartían y la que el pueblo recibía por años, que el Cristo no sería mayor que David, su padre. El Señor Jesucristo, hablando y haciendo milagros, en Juan 7:42, reaccionan ante el Señor y preguntan, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ellos miraban a Cristo que era de Galilea. Por supuesto, no sabían su pasado. Esto es lo que ellos enseñaban, que venía del linaje de David. Si bien es cierto, así la Escritura lo declaran. Por supuesto que Jesucristo nacería del linaje de David. El Mesías nacería del linaje de David. Segundo Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos, Dios hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Las escrituras enseñaban, por supuesto, que el Mesías saldría del linaje de David. Salmo 89:3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso es lo que las escrituras enseñaban. Sin embargo, los escribas esperaban en el Mesías, pero en un Mesías terrenal, como parte de la tradición judía, quienes consideraban a David como padre del Mesías, siendo rey, este Mesías también sería el rey, pero que los liberaría del yugo del imperio romano, le daría una liberación política y una independencia. Además, hermanos, estos religiosos no podían soportar la idea de que Jesús, ya instalado en el ambiente, de que Jesús iba a ser el Cristo. En Mateo 12:23, y dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No debe pasar inadvertido que en el mismo momento que el Señor Jesucristo está hablando y declarando estas verdades, Él ya había sido declarado como el Mesías, primero por su grupo cercano, en el camino de Cesarea de Filipos, allá en el capítulo 8, versículo 29, cuando Pedro, en representación de los discípulos, le dice, tú eres el Cristo. Pero además, allá en la entrada triunfal a Jerusalén, las personas gritaban, el reino de nuestro padre David está aquí, ha venido. Le reconocían como el Mesías. Y Jesús mismo había aceptado este clamor. Por tanto, en este momento cuando Él está hablando y está preguntando acerca del Mesías, tanto Él, sus discípulos y todas las personas, incluyendo los religiosos, sabían que Él se refería a Él mismo, que Él estaba haciendo referencia del Mesías como Él mismo. Es importante notar que la palabra del Señor se cumple. Y la iglesia en el primer siglo entendió que Jesucristo era el Señor, pero que también era el Mesías que venía de la simiente de David. Los hermanos cristianos del primer siglo nunca desconocieron esto.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 1 Timoteo 2:8. En Apocalipsis 5:5, Juan escribe y dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora bien, lo que el Señor está tratando de hacer y decir y compartir, y cuál es su gran objetivo, es realmente dar a conocer cuál es su estatus que el Cristo tiene, que no es hijo de David, sino que es Señor de David. Sin embargo, los escribas enseñaban que solamente Él era el Hijo. Hermanos, las enseñanzas acerca de quién es Jesús son tan diversas, son muy variadas. Encontramos desde que fue un buen hombre hasta que solo y únicamente Él es Dios, sin considerar al Padre y al Espíritu Santo, solo Jesús. Y las fuentes de conocimiento de Jesús varían incluso dentro de las iglesias evangélicas. Unos enfatizan algunos aspectos de la vida de Jesús, otros aspectos son olvidados. La humanidad de Cristo en muchas iglesias es comúnmente referida a sus obras, su misión aquí en la tierra, y eso parecería ser el referente de muchos, especialmente los aspectos sociales de Jesús. Y estos copan agendas de iglesias que con buenas intenciones solamente toman estos aspectos del Señor como la razón de ser de la iglesia. Es importante, por tanto, hermanos, que cada uno de nosotros, que tú pienses cuál es la enseñanza que has recibido de Jesús y qué es lo que realmente crees de Él y qué es lo que tú compartes de Jesús. ¿Cuáles son los aspectos de Jesús que tú sueles recalcar? ¿Quién verdaderamente es el Cristo que es resultado de toda aquella enseñanza que has sumado después de tantos años de conocerle? ¿Cuál es el Cristo que estás construyendo y que estás compartiendo? Cuando te has visto en situaciones en donde tu fe ha sido atacada, cuando Cristo ha sido atacado, cuando se argumenta en contra de Él, ¿cuál es tu reacción? ¿Has tenido dudas? ¿Quién es Cristo para ti? Hermanos, aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío y lo primero que hace es evaluar sus propios pensamientos acerca de Cristo. Y una vez que los descubre, los contrasta conociendo los pensamientos bíblicos acerca de Él. Porque independientemente de lo que tú y yo hayamos conocido del Señor Jesucristo, lo importante es qué nos dicen las Escrituras de Él. Versículos 36 y 37 en la primera parte, Jesús va a dar el argumento bíblico, le dirá a los escribas lo que las Escrituras dicen del Mesías y que esto es lo que ellos debieran estar enseñando y debieran creer del Mesías. Después de hacer la pregunta de lo que los escribas decían que el Cristo era el Hijo de David, Él los lleva a las Escrituras. Y les dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. David hablaba por el Espíritu Santo. Es muy interesante, hermanos, cuando nos detenemos a observar cómo las Escrituras tratan a David. Muchas veces tú y yo conocemos a David, que era este muchachito de nombre David, ¿verdad? Bueno, y también que fue el gran rey. Pero las Escrituras nos dan un detalle de este hombre, nos dicen que hablaba por el Espíritu Santo. En 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Él daba testimonio que el Espíritu Santo hablaba por él. Y no solamente él, sino que la iglesia en el primer siglo también lo hacía. El apóstol Pedro, allá en Hechos 1:6, dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Mira, el Espíritu Santo hablando acerca
por David acerca de Judas. Y no solamente eso, en el Hechos 2:29, David era y fue reconocido como un patriarca y también como un profeta. El mismo libro de Hechos lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué importante entonces fue en la historia de Israel David. Sin embargo, el Señor Jesucristo cita el Salmo 110, versículo 1, en donde David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Salmo 110 era un salmo que era utilizado para los efectos reales, cuando los reyes asumían su condición de reyes, bueno, como eran cánticos que todo el pueblo cantaba en apoyo, en respaldo al rey, porque le decían con este canto: Dios está contigo y Él va a poner tus enemigos debajo de tus pies. Con la destrucción de la monarquía allá en el 586 a.C., ya Israel no tuvo más reyes y este salmo solamente era utilizado en la espera del próximo rey de Israel, que vendría siendo el Mesías. Y el Señor Jesucristo cita diciendo: el Señor dijo a mi Señor. David había dicho eso: el Señor dijo a mi Señor. Y David aquí en este salmo hace una distinción entre dos señores, y en el idioma original estos dos señor, esta palabra señor, son dos distintos. Uno es Yahvé y el otro es Adonai. Por tanto, Yahvé, el creador del universo, le está diciendo a Adonai, al Señor. Y ese título Adonai tiene la fuerza del señorío que está por sobre todo, aplicable solamente a Dios. Es el equivalente al Curios en el Nuevo Testamento. Por eso, y sigue preguntando el Señor Jesucristo en el versículo 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Así como con los saduceos Jesús estableció que la resurrección no es la extensión de la vida terrenal. Ahora explica que el Mesías no iba a ser simplemente la extensión de David. Las Escrituras señalaban que Jesucristo no solo iba a ser, y el Mesías no solo iba a ser hijo, sino que iba a ser el Señor, el Adonai de David. Hijo y Señor, la mezcla perfecta, Jesucristo encarnado. Con estas palabras y resumiendo, pareciera que Jesucristo le está diciendo a sus oyentes: ustedes me han censurado porque he aceptado las alabanzas de aquellos que en la entrada triunfal me aclamaron hijo de David. Y pareciera que le está diciendo a los escribas: ustedes me cuestionaron por eso, pero tengan en cuenta que el mismo David me llamó Señor a mí. Y ustedes entonces no solo están rechazando a aquel que viene del linaje de David, a mí, sino que también están rechazando al Señor de David. Jesucristo les decía a los escribas y a toda la multitud que estaba allí: las Escrituras dicen quién soy yo. No es lo que ustedes piensan, no es lo que su tradición les ha enseñado, es lo que las Escrituras dicen de mí. Oye, hermano, y nosotros, para nosotros los creyentes, las Escrituras nos dicen claramente quién es Cristo. No solo lo que Él y sus seguidores dicen de Él, sino que también lo que Dios de antemano estipuló acerca de su Hijo amado. Esa información, ese conocimiento del Hijo de Dios, tú y yo lo tenemos hoy día revelado a través de las Escrituras, para que conozcamos realmente quién es el Hijo de Dios. Es necesario entonces, hermanos, conocer cuál es el pensamiento bíblico de quién es el Cristo, quién es Jesús según las Escrituras, y contrastarlo realmente con nuestros propios pensamientos. Debemos darle la relevancia y el peso que las Escrituras le dan a Cristo.
observar, meditar y apreciar quién es Jesucristo, quién es el Mesías, y no solamente quedarnos con nuestra liviana y poco desarrollada comprensión de quién es Jesús. Jesucristo mismo decía esto de él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan y dan testimonio de Jesucristo. Algo del testimonio de las Escrituras de Jesucristo. Las Escrituras nos dicen quién, cuál es la esencia de Jesucristo. Hebreos 1:3 dice que Él, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, dice Hechos 3:15. Jesucristo es el Rey soberano, y Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1:22 nos dice eso, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Jesucristo. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Eso es lo que la Biblia nos dice de Jesucristo. Las Escrituras nos señalan que Él es digno de adoración. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Cristo, sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es Jesucristo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es Jesucristo, lleno de majestad. Al finalizar las Escrituras, hay palabras fuertes de Jesucristo declarando quién es Él. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aquel que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Hermano querido, no te equivoques. Como los escribas se equivocaban y enseñaban equivocaciones, observa y comprende lo que Cristo revela de sí mismo en su palabra. Porque aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío, evaluando sus propios pensamientos acerca de Cristo, conociendo los pensamientos bíblicos acerca de Él. Pero finalmente, hermanos, reaccionando según Él es. Finalmente, si te das cuenta, hay una porción al final del versículo 37. Y dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Las personas, hermanos, que estaban escuchando al Señor Jesucristo parecían estar agradadas con el espectáculo que veían y oían. Generalmente, hermanos, vemos en el Nuevo Testamento, a través del ministerio de Jesucristo, que las multitudes mostraban una actitud de agrado ante Jesús y venían a Él por distintas razones, ya sean por beneficios o a escucharle. Marcos 12:18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hermanos, hay algo que podemos concluir con esto. Si bien es cierto, nos puede parecer muy alentador que la gente le escuchara con buena gana,
Pero escuchar un sermón o disfrutar de las palabras de Jesús no es lo mismo que sacar provecho de ellas. Escuchar de buena gana, ¿sabes que también lo hacía Herodes cuando escuchaba a Juan el Bautista? En Marcos 6:20, por ejemplo, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mira, la misma expresión. Herodes también escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Y este rey que le escuchaba de buena gana, días después iba a matar a Juan el Bautista. La misma actitud que tenían estas personas entonces, dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esta gente le escuchaba de buena gana, pero un par de días después, muchos de ellos iban a estar gritándole, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y es la misma actitud que se repite durante toda la historia de Israel. Ezequiel escribió lo siguiente, capítulo 33, versículos 31 y 32. Mira la actitud del pueblo que solamente escucha, pero no hay reacción en ellos. Ezequiel 33, 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermanos, las personas tienen dos formas de reaccionar ante la evidencia de quién es Jesús. Con indiferencia o con adoración. No hay otra. La indiferencia incluso es escuchar de buena gana, pero no obedecerle. No reaccionar ante su esencia, ante su soberanía, ante su gloria, ante su majestad. Impávidos, sin reacción, permanecen en pecado. Sin embargo, aquel que está en Cristo reacciona según Él demanda. Y hoy es tiempo de seguir adorándole, querido hermano. De reaccionar ante quien Él es. De llevar su palabra en práctica a aquello que el Rey del universo está demandando de ti. Aquello que el Rey del universo, Jesucristo, le demandaba al escriba, aquel del texto anterior, para amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la voluntad. ¿Cómo debemos entonces reaccionar ante Él? El Señor Jesucristo se acercó al apóstol Pedro, finalizando el Evangelio de Juan. Y a pesar de que el apóstol Pedro estaba triste, estaba distanciado del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice y le pregunta, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, Pedro, haz lo que te digo. Mismas palabras que encontramos en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O el Señor Jesucristo allá en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesús sigue demandando que le sigamos. Sigue diciendo, ven y sígueme, pero antes Él demanda que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y recién allí le sigamos. ¿Realmente quieres seguir a Jesucristo? ¿Realmente quieres ser un discípulo de Él? Comienza obedeciéndole, reconociéndole, siguiéndole y sé su discípulo. Hermano, puedes pasarte la vida como Israel contemplando y escuchando de buena gana al Maestro, como el escriba anterior, estando cerca del reino, pero lejos de su reinado. Me encanta cómo el apóstol Juan reacciona cuando ve al Señor Jesucristo.
allá en el Apocalipsis, el primer capítulo. Él estando desterrado, condenado, apartado en la isla de Pasmos. En el capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Versículo 12 dice, y me volví para ver, ¿y con qué se encontró el apóstol Juan? Con uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que le llegaba a los pies. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando él vio quién era Jesucristo, vio a Jesucristo en toda su majestad. Versículo 17, el apóstol Juan nos revela, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oh, querido hermano, querida hermana, ¿quién es Jesucristo para ti? Aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío. Por lo tanto, siempre que nos acercamos a las Escrituras, no lo hacemos para ver en qué Dios me puede ayudar o qué puedo conocer más de Dios solamente, sino que vengo a conocer a Dios, lo que Él demanda. Lo contrasto con mi actitud, lo contrasto con mi servicio. Me convenzo que necesito aún ser transformado y que la gracia del Señor me basta para aquello. Corro a Él, confío en Él y espero que Él hará. Y mientras le obedezco y le sirvo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es el Hijo de David o es el Señor de David? ¿Es un espectáculo más en tu vida o es el Señor de tu vida? Esta es la gran pregunta que hoy te invito a que contestes con honestidad. Hermanos queridos, aquel que está en Cristo vive de acuerdo a su señorío, evaluando sus propios pensamientos acerca de Cristo, conociendo los pensamientos bíblicos acerca de Él y reaccionando según quién Él es, para su gloria. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra, que es muestra de tu amor. Padre, sigue hablando a nuestra vida. Y Padre, que podamos enajenarnos de nuestros conceptos, de nuestras opiniones de Cristo, y vayamos a la Escritura y contemplemos al Cristo real, al Cristo fiel y verdadero, y reaccionemos de acuerdo a lo que tu Escritura nos muestra. El Dios Todopoderoso, en quien no tenemos más que postrarnos delante de Él y adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo que han apartado. Seguimos animándonos juntos en este tiempo convulsionado, pero en este tiempo en que aún así podemos bendecirnos y ser de edificación mutua. Hermanos, la iglesia está para amarse.